Lunes 6 de mayo, con ustedes el profesor de teología Ramón Romero, con la lección Los dos testigos, para memorizar. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Padre amado, a ti la gloria y la honra por siempre. Te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes a aferrarnos a la palabra de Dios como lo es la fidelidad de la brújula al polvo. Por tanto, enséñanos a aceptarla con gozo, obedeciéndola y predicándola a los demás, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy lunes, períodos proféticos. En Apocalipsis 11:3 leímos: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Ya dijimos ayer que un día, según Números 14:34, en profecía es igual a un año, como también Ezequiel 4:6. Es decir, 1260 días equivalen a 1260 años. Pero me dice la palabra de Dios que ellos estaban profetizando por 1260 años vestidos de saco. ¿Por qué vestidos de saco? Porque había duelo, luto, porque estos dos testigos no podían ser exhibidos públicamente, como lo hace el candelabro que sirve para iluminar a toda persona. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Estorbó por 1260 años el desarrollo del conocimiento de la palabra de Dios en el mundo antiguo, como era Europa y Asia Menor. Oh, mis hermanos, un poder que en el año 538, como dijimos ayer, tomó el poder y el magisterio de la Biblia, que nadie podía interpretarla sino ellos como iglesia. Oiga lo que dice aquí este libro, El conflicto de los siglos. En la página 310 dice: el poder papal procuró ocultarle al pueblo de Dios la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Oiga bien, por ejemplo, y voy a dar un dato histórico. El decreto de Tolosa de Francia de 1229 instituía el tribunal espantoso de la Inquisición contra todos los lectores de la Biblia en lengua vulgar. Era un decreto de fuego, de sangre y de asolamiento. En los capítulos 3, 5, 6 y 7 disponía que se destruyeran por completo hasta las casas y los más humildes escondrijos, y aún los retiros subterráneos de los que fueran convictos de poseer la Biblia, y que ellos mismos fueran perseguidos hasta en sus montes y en los antros de la tierra, y que se castigara con severidad aún a sus encubridores. Como resultado,
La Biblia fue pues prohibida en todas partes. Desapareció de cierto modo de sobre la tierra bajo el sepulcro. Estos decretos fueron seguidos durante 500 años de suplicios sin cuento, en que la sangre de los santos corrió como agua. El canon de Sagrada Escritura, parte 2, libro 2, capítulo 7 y capítulo 13 de Lausana de 1860. Esto es la historia que dice eso, no soy yo. Agrega: cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco, es decir, de luto. Hermanos, esa profecía se cumplió cuando en Daniel 7:25 ese poder se tomaría la prerrogativa divina, cuando nos dice: y hablarás palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, despedazará, perseguirá, matará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, los tiempos, el destino de las naciones, y la ley, cambiar la ley de Dios. Búsquese un catecismo y compare los 10 mandamientos que menciona el catecismo, que yo lo tengo aquí, el catecismo católico. Compare los 10 mandamientos del catecismo católico con los 10 mandamientos de la Biblia, que está en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17, y usted va a ver que no son 10 sino 9 mandamientos. ¿Cómo es que dice el catecismo? ¿Cómo es que dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero no te dice el segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen ni semejanza, que está en la Biblia, en Éxodo capítulo 20. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica enseñó a adorar las imágenes. Y el segundo mandamiento de la Biblia fue quitado y dividido en dos. Como dice el noveno mandamiento y el 10º mandamiento del catecismo, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Es decir, el mismo mandamiento de codiciar lo distribuye en dos, para omitir la falta del segundo mandamiento de adorar imágenes, que no está en el catecismo. Por eso es que el diablo no quiere que leamos la Biblia, porque en ella está revelada toda la verdad. Mire, yo le regalo $1.000.000 de pesos, o le regalo $100.000 al que me pruebe en la Biblia que el domingo es el día de reposo. ¿No lo hay? En los 66 libros que conforman la Biblia, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, no hay un versículo que diga que el domingo es el día del Señor. Y cuando yo tomé el catecismo, y le pregunté a la Iglesia Católica por qué guardan ellos el domingo, ¿sabe qué dicen ellos? El catecismo dice así. El reverendo Enrique Tuberville, de English of the Christian Doctrine, página 58 del año 1833. Y también está en Catecismo Doctrinal de Keenan, dice así: ¿por qué ustedes guardan el domingo en vez del sábado? Dice la edición
de 1910, el catecismo. Nosotros guardamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea en el año 336 transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces, otra pregunta. ¿Tiene usted otra forma de probar que la Iglesia tiene poder para establecer fiestas y preceptos? Dice la Iglesia, el catecismo. Si no tuviera ese poder, no podría haber hecho aquello en que todos los modernos religiosos concuerdan. No podría haber sustituido el sábado séptimo día por el domingo primer día de la semana, un cambio para el cual no hay autorización en la Escritura. Eso dice el catecismo católico, yo estoy leyéndolo. Es decir, ¿de dónde sale el domingo como día de reposo en vez del sábado? La Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica dice que ella tiene autoridad de cambiar los tiempos y la ley. Todas las doctrinas que hoy vemos, la mayoría de ellas son producto de la ignorancia del pueblo. Pero yo vuelvo a repetir, le regalo $100,000 o $1,000,000 a la persona que me pruebe con la Biblia que el domingo es el día del Señor. No lo hay. Ahora, ¿sabe qué dice Jehová? En Isaías 58, el mismo Dios con su propia boca, dice el Señor, en Isaías 58, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Es decir, el mismo Dios dice que su día se llama sábado. Entonces venimos, ¿por qué guardamos el domingo? Porque según el catecismo, la Iglesia Católica fue que cambió la santidad del sábado al domingo como autoridad de cambiar las Escrituras. Y eso le costó al Tribunal de la Inquisición durante 1260 años un promedio entre 60 a 110 millones de crímenes por personas llamadas herejes, simplemente porque no aceptaban la doctrina del infierno, ni la doctrina del purgatorio, ni la doctrina de guardar las imágenes. Mano, hay que leer la Biblia, no se lleve del pastor fulano, ni del sacerdote fulano, llévese de la Biblia. Cuando usted sea juzgado, dice en Santiago 2:10 que vamos a ser juzgados por la ley de libertad, que es la Biblia, que es la santa ley de Dios. De mí no se lleve, lo invito a que lea la Biblia, con oración, léala y obedezca lo que dice ahí. En ningún lugar dice en la Biblia que hay un infierno donde la gente está quemando. Hay una parábola del rico y Lázaro, pero una parábola no una realidad, porque menciona que el Lázaro está en el seno de Abraham, no el cielo, sino Abraham, y el rico está ardiendo. Entonces lo que está diciendo es que como los fariseos creían esto, Jesús le habló en su terreno para enseñarle una lección. ¿Qué lección? Que solamente tenemos esta vida para arrepentirnos, porque en el más allá no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés 9, 5 y 6 que los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Si los muertos nada saben, ¿para qué prenderle velones? Si los muertos nada saben, ¿para qué hacerle misa o hacerle responso, hora santa o lo que oculto? No, los muertos nada saben. La Biblia dice en Juan 11 que los muertos están durmiendo, y el que está durmiendo no sabe que está durmiendo hasta que despierta. Abramos la mente, y eso lo hizo ese cuerno pequeño, eso lo hizo ese poder religioso por 1260 años. Señores, óiganlo bien, según los libros de historia se estima que los muertos, lo repito, estuvieron entre 60 y 110 millones de personas supuestamente herejes, porque no aceptaban la doctrina de la transubstanciación, no aceptaban la doctrina de que hay un purgatorio, no aceptaban la doctrina de que hay un infierno, no aceptaban la doctrina de que hay que adorar imágenes. Entonces todas esas cosas no le convenía a la iglesia. Lo que hizo fue que cambió parte de las escrituras, incluyendo la ley de Dios. Y déjenme decirles, la persecución que viene al pueblo de Dios en el mundo será por un falso día de reposo. O
o guardará el domingo para preservar su vida, o guardará el sábado y será perseguido y muerto. Hermanos, hay que abrir los ojos. Para mañana, martes, los 2 testigos son asesinados. Que Dios nos dé entendimiento, nos abra la mente para entender la palabra de Dios sin muletilla, real y efectivamente.